La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el marco de la celebración del centenario de su autonomía, a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la presentación de la colección de cuadernillos relativos a elementos de la vida institucional y el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, denominada Colección Centenario. Queremos agradecer esta tarde la presencia del licenciado Federico Arturo Garza Herrera, secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en representación del doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la universidad, de funcionarias y funcionarios, universitarios, de personas integrantes del Honorable Consejo Directivo Universitario, de alumnas y alumnos. Sean todas y todos bienvenidos. Para llevar a cabo la moderación del evento, hace uso de la voz la maestra Beatriz Araí Aguilera Gallegos, titular de la Defensoría Adjunta de Promoción y Difusión de la Defensoría de Derechos Universitarios. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. A nombre de la doctora Brenda Queletsu Navarro Sánchez, titular de esta Defensoría de Derechos Universitarios, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad que, como bien se ha señalado, es en marco de los festejos rumbo al centenario de la autonomía de la universidad. Y en esta mañana hemos de presentar uno de los cuadernillos que forman parte de esta colección centenario, con el tema de libertad de investigación. Para quienes han estado participando ya en ocasiones anteriores, este es el tercero que se presenta. El primero fue encaminado a lo que es la libertad de cátedra, el segundo trabajó el tema de derecho a la ciencia, hoy estamos con libertad de investigación, como ya lo hacía referencia, y vendrán otros títulos más de esta colección a la que pues, les estaremos invitando puntualmente en la presentación de cada uno de ellos. Y bueno, ya si bien se ha dado la bienvenida, quisiera a cada una de ustedes, quisiera resaltar también que se encuentran, además del secretario general de la universidad, el maestro Federico Arturo, también está por aquí el doctor Emilio González, quien es director de la Facultad de Ingeniería, el maestro Roberto Llamas, también que es director de Desarrollo Humano, la maestra Aurelia de la O, también, quien sin el apoyo que nos brinda a través de su área, pues no sería posible también desarrollar este tipo de trabajos. Ella es directora de Comunicación e Imagen. Y también veo por aquí que nos acompaña el maestro Mario García Valdés, quien fue también rector de esta casa de estudios. Bienvenidos, bienvenidas sean ustedes. Y bueno, para no robar tanto tiempo, quisiera contarles muy brevemente quién es el autor de este cuadernillo, Libertad de Investigación, que tal vez para varias de las personas que aquí nos encontramos ya sea conocido. Sin embargo, pues vale la pena resaltar la trayectoria que distingue al maestro Fernando Sánchez Lárraga, quien escribió justo este tomo. Él es abogado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con especialidad en Derechos Humanos, doctorante en Bioderecho, Bioética, Salud y Derechos Humanos por la Universidad de Murcia. Entre su formación también podemos dar constancia que cuenta con algunos diplomados en temas de derechos humanos y justicia, derecho de amparo, por instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Iberoamericano de la Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional, también el Instituto Internacional de Acreditación del Derecho en Antigua Guatemala, por sus siglas IDEA. Igualmente, dentro de su trayectoria profesional, ha desempeñado cargos como el Procurador de Defensa del Menor y la Familia en el Estado, agente del Ministerio Público del Fuero Común, abogado postulante. En su trayectoria universitaria no podemos dejar pasar por alto que desde 1988 hasta el 2018 se desempeñó como investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho, de la cual además también fue director de la misma del año 2005 al 2016. También pues debo destacar que fue titular de esta Defensoría de los Derechos Humanos, y no solamente titular, incluso también fundador de la misma,
coautor de diversos libros, entre ellos El Ombudsman Universitario, Análisis Histórico y Normativo de las Defensorías de Derechos Universitarios, es una obra del 2021, La Evaluación para la Calidad de Educación Superior y Acreditación de Programas de Derecho, una obra de marzo de este año, y también pues es autor de diversos artículos en colaboración y propios en temas de derechos humanos, perspectiva de género, justicia transicional, bioética, calidad de la educación superior. Expositor, ponente, panelista en más de 250 actividades, no solamente en diversos estados de nuestro país, sino también a nivel internacional en algunos países como Argentina, España, Chile, igualmente Perú, Nicaragua, también la estoy por aquí saltando un poco. Y bueno, no digo cada una de las ciudades porque créanme que creo nos llevaríamos el tiempo de toda la presentación porque pues su trayectoria es muy, muy vasta. Y pues también resaltar que el maestro Fernando ha desempeñado y continúa desempeñando diversos cargos honoríficos, entre ellos consejero suplente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, evaluador del Consejo Nacional para la Acreditación de Educación Superior en Derecho, CONFEDE, miembro honorario de la Red de Defensores Universitarios, REDU, de la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias, RIDU, en donde se desempeñó como vicecoordinador. Igualmente integra el Consejo Consultivo de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, ANFADE, y del Comité Ejecutivo de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina, AFEIDAL. Actualmente es profesor de la asignatura de Derechos Humanos y Materias Afines, como profesor honorífico, también cabe destacar, en la Facultad de Derecho y docente invitado en diversas instituciones privadas. De verdad ha sido una síntesis muy breve, pero esto nos puede dar una idea de todo lo que el maestro Fernando Sánchez Lárraga tiene por compartirnos, y pues justo este cuadernillo de libertad de investigación es resultado de todo este trabajo, experiencia que ha ido recopilando a través del tiempo, y pues el día de hoy nos toca presentar la dinámica para llevar a cabo este evento. Sería que cada uno de los ponentes que ven ustedes al frente les iría presentando, tendrá un breve tiempo para poder exponer tanto algún resumen o sus propias ideas o aportaciones también sobre este cuadernillo, y al final realizaremos, dependiendo del tiempo cómo vaya siendo, una o dos preguntas por cada uno de los ponentes, y de ser el caso, también si hubiera alguna pregunta entre quienes nos acompañan, también tendrán la posibilidad. Y bueno, ahora sí, ya entrando más en materia, quisiera presentar en primer término al doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos. ¿Les parece si presento y exponen a cada uno de ustedes en diferente momento? Ok, muchas gracias. El doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos es maestro en Derecho Fiscal y doctor en Derecho. Se desempeña como notario público número 38 en Zapopan, Jalisco, profesor de tiempo completo, titular A en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Entre los cargos conferidos se encuentra como miembro del Comité Ejecutivo de AFEIDAL, tesorero del Instituto Internacional de Acreditación de Derecho, consejero académico de este Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, vicepresidente de la American Bar Association, capítulo México, acreditador nacional e internacional de programas académicos de Derecho, igualmente miembro de la Asociación Internacional de Doctores en Derecho de Métodos Alternos y Solución de Conflictos. En su trayectoria académica encontramos que fue coordinador de la Maestría en Derecho de la Universidad de Guadalajara, fundador de la Maestría en Derecho Notarial del Colegio de Notarios de Jalisco, profesor huésped en la Universidad Politécnica de Nicaragua, en la Universidad de Barcelona, España, en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sin duda alguna, conferencista en múltiples universidades mexicanas y de América Latina, coautor y coordinador de libros como Régimen de Propiedad en Condominio, Evolución del Derecho en América Latina, Apuntes Jurídicos en homenaje al doctor Máximo Carvajal Contreras y Manual de Mediación Penal, Civil, Familiar y Justicia Restaurativa. Actualmente, secretario general de ANFADE y del Consejo Nacional para la Acreditación de Educación Superior en Derecho, CONFEDE. Doctor José Rodolfo, si nos hace favor, le cedemos el uso de la voz para que pueda usted compartirnos. No sé si, ok, sí, sí le va a decir que es de aquí o de allá, pero allá hay micrófono. Gracias.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la invitación a este evento importante que se trata de la obra del maestro Fernando Sánchez Lárraga. Me da mucho gusto saludar a muchos amigos, don Mario García, gracias por su presencia, don Roberto, más gracias, distinguidos funcionarios de la universidad, estimados profesores y estudiantes. La verdad es que es un privilegio presentar esta obra en razón de que al hablar de la libertad de cátedra tendremos que asumir y hablar, como él lo hace en el libro, de la autonomía universitaria. Esto que pareciera ya conquistado, ya resuelto y todo camina y fluye, pues les notifico que no es cierto. Lamentablemente, hoy el actual gobierno federal ha reducido los presupuestos de todas las universidades públicas del país en razón de distintas cuestiones económicas del gobierno federal. Y bueno, esto es un atentado a las autonomías universitarias de todas las universidades del país. Ahí no entro en todas las privadas, pues en razón que generan sus propios ingresos en razón de su actividad económica. Y no sucede con las universidades públicas. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que estamos a un año de su autonomía, estamos hablando de 2023, de 100 años, resulta que todavía sufrimos atentados todos respecto de la autonomía universitaria. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues se trata de su autogobierno, se trata de la libertad de cátedra, se trata de la libertad de sus profesores, de sus alumnos, de cómo admitirlos, de cómo examinarlos, de cómo tomar las clases, en fin, habrá una y mil cosas sobre todo su autogobierno. Y resulta ser pues que hay siempre tentativas de los gobiernos de los estados de ingerir en el funcionamiento de las universidades. Y bueno, sin autonomía universitaria no hay libertad de cátedra, sin duda alguna. Esto me recuerda mucho hace poco, todavía el año pasado, una universidad muy prestigiada en Guadalajara, muy importante, corrió a 2 o 3 profesores conocidos míos. Ya que caray, pues esta universidad privada es muy importante, muy interesante. No, simplemente que es una universidad propiedad del Opus Dei, extrema derecha, religiosa, y bueno, pues se atrevieron los profesores con su libertad de cátedra a expresarse en las clases. Con libertad, precisamente, y bueno, lo que molestó fue que no atendía los lineamientos y requerimientos religiosos que esta universidad tenía. Entonces, bueno, pues fueron despedidos inmediatamente a medias del curso en razón de las exposiciones que en clase tenía. Entonces, bueno, pues esto suele suceder, y esto venía y esto pasaba en la historia, y todos pensamos que esto ya no sucedía y que en la época medieval y cuando inician las primeras escuelas en Bolonia o la de París, pensábamos que se comenzaba a liberar ese gremio de artesanos y que se juntaban en las universidades para crear las escuelas. Pues sigue sucediendo problemas de esta naturaleza, donde la autonomía no es tan fácil, no es tan sencilla, no es tan simple. Es una tentativa, una permanente intención de los gobernantes de meter la mano en las universidades, en su educación, en su proyecto académico, educativo, y bueno, esto sucede y pasa. La libertad de investigación tiene que ver, sin duda alguna, con la formación que en las instituciones académicas educativas se hace. Quienes trabajamos con la educación nos damos cuenta. Y de ahí, este trayecto tan intenso que Fernando Sánchez Lárraga narra en su libro, por la experiencia intensa en los derechos humanos, en los derechos universitarios, sin duda estuvo en contacto permanente con los fenómenos y los problemas académicos que se dan en las universidades. Pero tan solo eso, su paso, sus cursos en la Corte Interamericana, en la Suprema Corte, y bueno, el paso cuando él va y revisa los planes y programas de estudio de distintas universidades del país, aquí en México, a través de CONFED y a través de IDEA, pues se da cuenta que todavía hay problemas en la formación de los abogados y que carecemos de muchas herramientas, a pesar de que somos universidades públicas
y que sufrimos pues todavía atentados a la libertad de cátedra. Qué difícil es exponer a nuestros alumnos con certeza nuestra investigación. Qué difícil es que nos permitan a veces las instituciones exponer nuestras deficiencias. Nadie quiere que la ropa sucia se lave en casa. A veces quieren como que lleguen terceros a decírselos y ahí es nuestro problema. Entonces, resulta que los programas tenemos que actualizarlos, tenemos que renovarlos, tenemos que revisarlos y convencernos que no somos los dueños de la verdad completa ni eterna. Tuvimos una experiencia hace, bueno, pues muchos años, allá por el 2003, en donde ante la Asociación Nacional de Facultades de Derecho comparecía la representante de la Universidad Nacional Autónoma de México y estábamos en la creación de nuestro órgano acreditador de programas de derecho, y cuando le propusimos esto en plena asamblea dice, a ver, momento, nadie tiene ni la capacidad ni el derecho de revisar nuestros programas de estudio en la Facultad de Derecho de la UNAM, porque nosotros somos el paradigma del derecho. Cuestiones que van implícitos con este cuaderno de Fernando Sánchez Lárraga respecto a la libertad de cátedra y su revisión. Quiero decirles que con el paso del tiempo la UNAM se tuvo que someter a la revisión de sus programas académicos, y también una universidad importante, una escuela importante, la Escuela Libre de Derecho de México, tenía 70 años sin renovar sus programas y tuvo que revisarlos y renovarlos. Bueno, pues esto va implícito en la libertad de cátedra. Va con la tarea que Fernando Sánchez ha realizado a nivel nacional e internacional de los programas de derecho en el país. Pero sin duda que al hablar él de este fenómeno de la libertad de cátedra, nos da una lección clara y precisa de qué problemas tenemos los maestros en el país, y que ojalá este libro circule a todas las universidades del país para que conozcan la dimensión del trabajo. Se ve un cuaderno y le pusieron cuadernillo, no, este debe ser un cuaderno en toda la extensión de la palabra, por lo que aborda, por lo que hace, por lo que opina, y que sin duda él tendrá todo un futuro hablando de esto, porque está actual, está permanentemente en las universidades de este país y íntimamente ligado a la autonomía universitaria de todas las instituciones educativas en México. Entonces yo creo que hay mucho por hacer en este tema y que don Fernando es un precursor del tema, lo conoce bien, fue ombudsman universitario, es miembro de la red de defensores universitarios del país, y entonces esto le permite tener claridad en su exposición, en su investigación. No es fácil, no es sencillo juntar esta experiencia, compararla, ver las deficiencias de las instituciones educativas, pero los problemas que tenemos los maestros y docentes en la exposición, en las aulas, en que no nos lleve el vaivén a veces de orden político en las instituciones, porque llegan unos, otros se van, y no les importa el avance que ha tenido la institución por imponer criterios o formas en sus facultades de derecho o en las instituciones universitarias. Hay mucho por ver y por hacer. Yo verdaderamente, Fernando, te felicito. Este es un tema muy importante, pero a nivel nacional, la libertad de cátedra, y tiene que ver con la libertad y con la autonomía universitaria. Van enlazados de la mano para que no suframos atentados en esto que nos afecta, que afecta a los estudiantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque no permiten a los profesores exponer con la libertad que la cátedra necesita en su formación, y esto para mí es muy, muy importante. Yo voy a estar atento para las preguntas y poderlas contestar. Yo quiero dejar a don Óscar Cuevas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, porque él trae todo un diccionario de algunas palabras claves que aquí nos menciona don Fernando, y también pues poder contribuir un poco más para que esto en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí permee
para todos sus profesores, sin duda alguna. Yo estoy seguro que más que abordar hoja por hoja, que es un deleite el cuaderno, les recomiendo que lo adquieran, que lo compren, que lo lean, porque eso es lo más importante de esto. No es tan solo su presentación, es su lectura obligatoria a todos los estudiantes y a todos los profesores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sin duda, le reclamaré que mande a más universidades su obra a don Fernando. Muchas gracias y continúo con esta disertación que más bien es plática de una obra excelente, monumental, bien documentada sobre la investigación, sobre la cátedra, sobre las libertades universitarias. Adelante, don Óscar. Muchas gracias al doctor Rodolfo. Ahora pues daremos uso de la voz al maestro Óscar Cuevas Murillo, no sin antes también presentarle. Y bueno, creo que el tema de la presentación ha sido todo un reto porque como se dan cuenta, y seguirán haciéndolo, cada ponente pues tiene mucho que compartirnos sumado ya a lo que han leído de este cuadernillo. El maestro Óscar Cuevas es maestro en docencia e investigación jurídica por la Universidad Autónoma de Zacatecas, docente e investigador de la Unidad Académica de Derecho de esta misma universidad, de donde además fue director de la Unidad Académica de Derecho, coordinador de Derecho, Contaduría y Administración, del posgrado, igualmente de la propia Universidad Autónoma de Zacatecas. Igualmente fue distinguido con el Premio Estatal al Mérito Jurídico por el Gobierno del Estado de Zacatecas en el año 2012, como reconocimiento a su labor en la docencia y la investigación. Ha sido invitado a participar en diferentes eventos académicos, tanto nacionales como internacionales, en países como Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú, Nicaragua y Estados Unidos de América. Es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, ANFADE, integrante de la Comisión Cofundadora del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, CONFEDE, y acreditador nacional del mismo organismo desde el año 2015. Destacan algunas de sus publicaciones también en coautoría, como Comparecemos para exponer testimonios de una vieja escuela de Derecho, igualmente la obra Independencia, Revolución y Derecho, 14 miradas sobre las revoluciones de México, Catálogo de leyes de Zacatecas, la política de desmortización de bienes en Zacatecas durante las reformas liberales, capítulos del libro, por ejemplo, Para evitar tantos males, liberalismo, constitución y propiedad en el siglo XIX mexicano, Libre y soberano, la cuestión agraria en Zacatecas, y bueno, estos son por mencionar solamente algunos. Además de haberse desempeñado también como consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, regidor del municipio de Fresnillo y asesor del Ayuntamiento de la ciudad de Zacatecas. Actualmente es profesor de Derecho Económico e Historia del Derecho Mexicano. Si nos hace favor, maestro Óscar Murillo, le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Saludo a las autoridades universitarias, a los invitados, especialmente a este público que ahora nos acompaña, y agradezco de antemano a la Universidad Autónoma de San Luis y en este caso también al maestro Fernando Sánchez Larraga por haberme invitado a participar de este importantísimo evento académico. Créanme lo que acepté con mucho gusto y bueno, lo primero que puedo decirles es que en realidad el currículum es menos importante que lo que ahora estamos presentando. Un cuadernillo que busca, desde luego, llevar el conocimiento, llevar la información a todos los rincones de esta universidad y de cualquier otra en un tema por demás crucial en estos momentos. Nos referimos no solamente al asunto de la autonomía, de la que ha estado comentando ciertamente el doctor Rodolfo, sino también a ese conjunto de libertades que quedan inmersas, es decir, el asunto de la libertad de cátedra y especialmente el cuadernillo, la libertad de investigación
científica. Desde luego que cuando uno ojea el cuadernillo, lo primero que uno observa es que de manera muy concentrada, bien articulada, el documento nos va llevando paso a paso con respecto a elementos conceptuales, algunos datos históricos muy importantes que hablan acerca de la historia de la autonomía y desde luego lo que importa desde el punto de vista de la institución a la que perteneció el maestro Fernando, que es la Facultad de Derecho, en donde poco a poquito nos va llevando a determinar cuál es la normativa. En segundo lugar, quisiera comentarles una primera experiencia cuando deseaba ser parte de la planta docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a la que pertenezco. Andaba en eso, pero antes tenía que hacer mis primeros pininos y entonces toqué distintas puertas de universidades. Una de ellas me lo abrió y me dijo, mira, no batallarás mucho porque en realidad nosotros logramos la enseñanza profesional a partir de que asumimos como válido y nos lo permitió la Universidad Autónoma de Zacatecas, que es la que tenía el REBOE debidamente acreditado. Entonces yo dije, bueno, esto va a ser sumamente sencillo, porque entonces conozco más o menos los programas que desarrollamos, tanto a nivel de preparatoria y a nivel profesional en nuestra institución. Se trataba de dar la asignatura correspondiente a la metodología de la investigación científica. Y entonces rápido eché mano del programa reconocido por nuestra institución para la enseñanza de esa materia. Era mi segunda clase, alguien tocó la puerta y me dijo, fíjese que se me hace que usted anda un tanto equivocado en lo que les está enseñando a sus alumnos. ¿Cómo? Si ustedes cuando empezamos me dijeron que íbamos a trabajar sobre la base del modelo educativo que lleva a cabo nuestra universidad. Estoy hablando de la década de los 80 del siglo pasado. Y entonces me dicen, ya sabrán ustedes por qué, cuál es la razón de que me haya dicho lo que me dijo. En este caso, el rector de esa institución dice, no, es que en esta materia se acostumbra, de acuerdo a nuestras tradiciones, enseñar, en vez de lo que propone la universidad, una materia que se llama Teoría de la Fe. Le dije, oiga, espéreme, ¿cómo andamos? ¿De qué se trata? Pues es que ustedes no me contrataron para esto. Es más, yo de esto ni sé nada, ¿verdad? Y luego yo dije, bueno, soy un fervente creyente de la libertad de creer y por tanto de pensar. Digo, no tengo inconveniente de eso, pero a esto no fui invitado. Bueno, pues usted sabrá si se queda o si se va. ¿Va? Pues lamento mucho desilusionarlos porque me tuvo que ir, no tenía ni idea de lo que se trataba aquella disciplina. Y entonces fue la primera vez que yo entendí o que me enfrenté con una circunstancia que tiene que ver con el asunto de la libertad de cátedra, de la libertad de investigación, que es lo que nos ofrece este pequeño documento. La segunda, ya dentro de la universidad, tiene que ver con los elementos formales. Ya habíamos vivido la experiencia de la dirección, de los puestos directivos de la universidad y por supuesto que teníamos claro el asunto de qué es lo que procede cuando estamos en el marco de un espacio de investigación para abordar conocimientos nuevos. Y bueno, fui aceptado para trabajar en lo que se denominó entonces el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad. Estando en él, nos dijeron, hemos de ajustarnos a las reglas internas, pero también a las reglas externas, es decir, a la norma interna y a la norma externa, que rige el desarrollo científico de México. Y ahí es donde empezaron los segundos problemas. Yo tenía deseo de orientar mis trabajos en un determinado sentido, pero
el Estado, a través de sus distintas instancias, decía, bueno, para esto no hay dinero o hay muy poco, pero sí hay para estas otras áreas del conocimiento, pero yo no estoy en esas áreas. Bueno, a ver cómo le haces para acercarte, porque a lo mejor después vas a enfrentar problemas para que tu proyecto pueda tener recursos para su desarrollo. Cosas como esas enfrenta uno en el asunto de la libertad científica, pero esas libertades de las que ahora estamos hablando, en efecto, tienen una historia, y una historia grande en el campo de las universidades públicas principalmente. La de ustedes, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no quiero contarles su historia, pero la he leído, pero se acerca mucho a la que hemos vivido nosotros en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Han pasado desde tiempos coloniales hasta constituirse en instituto literario, hasta constituirse en instituto científico, hasta constituirse en instituto científico autónomo, es decir, fases que fuimos atravesando hasta llegar, en el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en 1969, tarde ya, pero llegamos a la constitución de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde ya en el marco del derecho moderno y del nuevo Estado mexicano moderno, bueno, pues establecimos con fundamento en 2 artículos constitucionales, empezamos a trabajar el asunto de lo que era la autonomía bajo esa nueva tesitura. El artículo 3 constitucional, que aquí se cita cuidadosamente, y el artículo 90 constitucional para determinar de qué manera el Estado le puede ceder a los particulares o bien a las instituciones públicas como la nuestra, el cumplimiento de ese derecho estatal a otorgar educación a todos los mexicanos. En esas estábamos, pero previamente habíamos vivido, éramos en ese momento el resultado de movimientos muy críticos. Cuando la conversión de la universidad, del instituto a instituto autónomo, hubo demasiada resistencia, tanto de la sociedad civil como de las autoridades, incluyendo desde luego el Congreso del Estado de Zacatecas. Si bien estaban dispuestos a discutir, no estaban dispuestos a avalarlo a través de un instrumento normativo, pero derivado de un fuerte movimiento estudiantil y de sus profesores, planta docente, bueno, no hubo marcha atrás y se logra en Zacatecas la conversión del Instituto Literario a Instituto Científico Autónomo. Y lo que todo aquello significa con el concepto de autonomía que también viene cuidadosamente citado en el cuadernillo. Estamos en ese punto. Ahora lo que nos hacía falta, bueno, era transitar en la dinámica de la historia de la autonomía y de las universidades en México, pues nos hacía falta transitar por la vía de la constitución del Instituto Autónomo en universidad. La resistencia no se hizo esperar, como tampoco el fuerte movimiento estudiantil en Zacatecas. Los muchachos se aglutinaban para reclamar la autoridad, tanto a la autoridad que entonces conducía el antiguo instituto, como también la exigencia al gobierno del Estado y al Congreso para que se pusieran a trabajar en esta materia. Finalmente, en el 68, igual muy cercano, con diferencia de fechas desde luego, pero llegó el punto en el cual no hubo marcha atrás, el gobierno del Estado, el Congreso del Estado de Zacatecas, finalmente a través de una iniciativa trabajada desde abajo en la universidad, pero bajo la iniciativa del entonces gobernador, bueno, pues se promueve el reconocimiento de nuestra universidad a través de la promulgación de su primera ley orgánica en 1969, un año después del movimiento estudiantil de 1968 en México. Ya tenemos una universidad entonces con esa característica reconocida como tal a través de la normativa. Lo que hacía falta entonces, y de eso habla, como es una historia parecida, pues les estoy contando la historia de una universidad porque
esta es una historia que se parece a la de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque tiene también su ley orgánica y derivado de la ley orgánica, el maestro Fernando Sánchez Larraga atinadamente nos va llevando de la mano acerca de qué es lo que dice la ley orgánica, qué es lo que dice el estatuto, para luego adentrarse en el terreno de la normatividad federal, qué dice la ley de investigación científica, para luego adentrarse en el terreno de la normatividad internacional y qué dicen, algo que a él le preocupa sobremanera y que yo sé porque lo conozco, que lo domina perfectamente. ¿Qué dice el derecho internacional sobre el derecho a enseñar, pero también sobre el derecho a la libertad de cátedra y en este caso a la libertad científica? Y entonces nos va haciendo un recuento tanto de los acuerdos internacionales, partiendo desde la ONU, para aterrizar de forma gradual al tema que observo ahora, le empieza a interesar sobremanera, el asunto de la tutela de los derechos humanos y en este caso de estas libertades de las que estamos hablando en el terreno del sistema latinoamericano, interamericano de los derechos humanos. Es decir, cómo entrarle a ese terreno. Entonces, cuando yo veo el cuadernillo, lo primero que observo es que es un documento ágil, de ágil lectura, es un documento que nos va proporcionando la información que los universitarios necesitamos para transitar por la vía del reconocimiento. Primero, conceptual sobre lo que es la autonomía universitaria. Segundo, para saber cómo hemos venido transitando para obtener esas libertades, las de pensar, las de cátedra y las de investigación. Y luego, para determinar cómo hemos transitado ya muy recientemente en el terreno en el cual, ya instancias supranacionales han venido reconociendo y estableciendo instrumentos para su protección y estableciendo también mecanismos, dígase procedimientos sobre cómo tutelarlos. Para el caso de América Latina, sin duda, uno de ellos es el de el sistema interamericano a través del reconocimiento de la convención y luego, en caso de alguna controversia entre el Estado y los particulares, pues ya se establece, es algo que está conociendo y desarrollando el maestro Fernando, en el sentido de poder llegar, ha estado allá incluso, viene el terreno ya de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para la protección de estos en los estados que hemos reconocido en América Latina, pues los derechos tutelados por la Convención de los Derechos Humanos desde el punto de vista regional. Y entonces, llegamos finalmente, y aquí termino yo mis comentarios, llegamos a una fase a partir de la cual no hay duda de que se han encontrado los canales para que tanto nacionalmente, internamente como internacionalmente busquemos por todos los medios hacer valer ante las transgresiones continuas los derechos a la libertad de cátedra y a la libertad de investigación. Si se han fijado en los currículums, pues entonces para el caso nacional tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para el caso estatal tenemos una Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero para el caso de las universidades, tenemos el caso de las defensorías universitarias, a donde podemos acudir para tutelar este tipo de derechos. Pero no es una cuestión simple. Ya el doctor Rodolfo nos recordó cómo el Estado nos viene recortando de una manera sumamente intensa los recursos para el funcionamiento de las universidades y con ello también para el desarrollo de la investigación científica. Esto se está poniendo realmente grave en México, desde mi punto de vista. No sé qué es lo que nos espera en el futuro a los investigadores, pero por lo pronto, en el caso mío, desde el punto de vista de mi universidad, hemos observado cómo cada vez es mayor el recorte presupuestario a las universidades y con ello a la investigación científica y todo lo que ello significa. Dejaremos de publicar, dejaremos de escribir,
tendremos mayores dificultades para abordar el conocimiento de aquellas áreas de interés, en este caso en el campo del derecho. Entonces, esta presentación de este cuaderno, como bien lo denominó el doctor Rodolfo, pues es una invitación a la reflexión de lo que pasa con la autonomía en México y de lo que pasa con esas libertades de cátedra y de investigación que han costado tanto a los universitarios y hasta integrantes de la sociedad civil, como bien lo hemos dicho y lo dijo el doctor Rodolfo, desde tiempos históricos, incluso desde tiempos medievales. Entonces, bueno, yo le voy a ceder el micrófono a quien continúa enseguida para que haga sus comentarios. Muchas gracias, maestro Oscar. A continuación, seguirá también con sus aportaciones el maestro Juan Antonio Blanco Monreal, quien es licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, actualmente doctorante de lo que es el programa de Bioderecho, Bioética, Salud y Derechos Humanos, que es un programa conjunto entre la Universidad de Murcia y esta Casa de Estudios, catedrático de la Facultad de Derecho de esta universidad, en donde imparte asignaturas como instituciones y procesos de derechos humanos y comprensión de la estructura del campo profesional. Se ha desempeñado en lo laboral como auxiliar de ponencia en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, la CEGAIP, y como subdirector de la Coordinación de Oficialías del Registro Civil de San Luis Potosí. Ha sido ponente en diversos congresos tanto nacionales como internacionales. Y bueno, sin más, damos el uso de la voz al maestro Juan Antonio. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer por la invitación al maestro Fernando, por la confianza. Un saludo a las autoridades aquí presentes, a todos y todas. Y pues bueno, comenzando a leer este cuadernillo del maestro Fernando, lo comentaba con él hace unos días y le decía que se me hacía muy interesante esta parte de la libertad de investigación en la juventud, puesto que en algún momento los jóvenes como que tendemos a no querer hacer investigación, tendemos a irnos quizás por caminos que podríamos ver de manera más sencilla, más fácil en lo laboral, y que luego vemos a la investigación como una tarea ardua, ¿no? Como esta parte de hacer un protocolo, hacer una hipótesis, etcétera, etcétera, pero que bueno, que es relevante pues, puesto que la investigación científica pues genera conocimiento. Y bueno, desde mi experiencia les puedo comentar que, mi poca experiencia, por supuesto, que la investigación científica me ha dejado muchos saberes, mucho conocimiento, puesto que es un constante estudio, meterte a los libros, meterte a la ciencia, y bueno, esta parte es muy, muy gratificante para mí. Quiero hablarles sobre el derecho humano de la libertad de investigación. Este derecho humano consagrado en diversos instrumentos, tanto nacionales como internacionales, y en lo local, por supuesto, ¿no? La parte de hacer investigación, de crear información y remitirla hacia las demás personas. Y por supuesto la contraparte, ¿no? de estas personas a ese derecho de recibir información. Que bueno, en lo personal he visto que luego hay algunas limitantes en este sentido, puesto por supuesto que están justificadas, ¿no? Pero que el maestro Lárraga aquí nos hace una muy, muy buena descripción sobre lo que es la libertad de expresión y la libertad de recibir información. Y en ese sentido, pues la libertad de expresión de un investigador, pues va más allá solamente transmitir la información, sino también en el hecho de que pueda hacerse autor de lo que está creando, que pueda crear conocimiento, y ese conocimiento pues genera ciencia, ¿no? Entonces, desde mi posicionamiento, les quiero contar un poquito cómo estoy iniciando, cómo inicié. La verdad es que llevo un poco de tiempo aquí en esto, pero me gusta mucho, me agrada mucho. Y bueno, mi experiencia comenzó en la Huasteca Potosina, haciendo etnografía, haciendo estudio de campo, y bueno, también porque el trabajo, lo laboral me llevaba por allá.
Entonces, haciendo toda esta observación sistemática, viendo los actores sociales, el medio ambiente y demás, pues me cuestionaba yo el por qué hay tanta marginación en esas localidades. Y que esto me llevó a la maestría en Derechos Humanos, y la maestría en Derechos Humanos me dio paso a crear mi tema de investigación, a decirme que mi tema lo podía escoger libremente, que podría yo escoger mis objetivos, plantear mis objetivos, etcétera, etcétera, y que por supuesto habría que limitarlos a lo que yo estaba estudiando, pero que yo tenía la libertad para investigar, ¿no? Que yo tenía la libertad para expresar mis ideas y con ello pues generar conocimiento, generar ciencia. Entonces, a partir de ahí empecé a posicionarme un poquito en esta parte de la libertad de investigar, en esta parte de hacer investigación científica, que bueno, es algo muy gratificante y que ahora trato de pasárselo, de heredárselo a mis alumnos y alumnas, y que en su momento lo hemos platicado de los derechos humanos a la libertad de expresión, a la libertad de recibir información, que va ligado totalmente con la libertad de investigación, ¿no? Que es lo que el maestro Fernando nos dice en este cuadernillo. Y bueno, ahora en el doctorado, viendo la parte de la bioética, vemos que la libertad de información pues se tiene que regular, puesto, por ejemplo, como en las ciencias como la salud, en las ciencias como el genoma, etcétera, esas ciencias, que sí habría que limitar un tanto esa libertad de información, puesto que se ven involucrados derechos humanos. Y esta parte de involucrar derechos humanos con la libertad de investigación, pues están plasmados en diversos instrumentos, como ya lo mencioné, pero tiene sus limitantes, por supuesto, pero que habría que adentrarnos específicamente en el derecho a estudiar. Entonces, otra parte del cuadernillo que me hace muy interesante es la parte de actuar desde la colectividad para crear conocimiento. Creo que la colectividad, lo he visto en los pueblos originarios, la parte de actuar desde los colectivos permea mucho más para crear nuevos saberes, para transmitir esos saberes, y que la cosmovisión de la colectividad pues puede ser mucho más penetrante para crear investigación científica. Entonces, comentando solo eso, y bueno, aquí cierro porque pues es todo lo que tengo. Muchas gracias. Bueno, para seguir comprendiendo este tema, asociado a la libertad de cátedra con la libertad y con la autonomía universitaria, les puedo decir, por ejemplo, mi universidad acaba de tener un atentado por el gobierno del estado en donde le retira presupuesto etiquetado por 140 millones, que parece muy sencillo, fácil y rápido, pero se le antojó al gobernador hacer otra cosa, atentando con la autonomía de la gestión de gasto, de administración y de la autonomía de cátedra. Estos recursos estaban destinados para otra obra y el señor quiso hacer cosas diferentes a las que la universidad quería hacer. Pero esto pasa permanentemente y en muchas universidades, lamentablemente. Les quisiera platicar también, por ejemplo, de un buen amigo que conocemos, Fernando Sánchez, don Óscar Cuevas, su servidor, Óscar Castillo Guido, nicaragüense, hoy radicado aquí en México desde hace 3 o 4 años, en razón de la persecución que dentro de su universidad se dio por la libertad de cátedra. Por lo que para nosotros es lo más simple y lo más sencillo. Él tuvo que huir de su país porque lo iban a matar y lo perseguían el gobierno de Nicaragua en su universidad, la Universidad Politécnica de Nicaragua, porque enseñaba el derecho con verdadera libertad, cuestiones que no convenían al gobierno actual de Nicaragua, de Daniel Ortega, y lo persiguió. En la persecución tuvo que huir y venirse a México y está asilado, vamos a decirlo así, en el Estado de México, en una universidad Iztlahuaca de un amigo nuestro, el rector Margarito Ortega,
Pero hablar de libertad de cátedra, de veras, y se los digo en serio, hoy en día, en el siglo XXI, sigue siendo muy difícil para las universidades, su autogobierno, su gestión, sus recursos, su presupuesto, su respeto a su autonomía y a los profesores, con el ejemplo que les acabo de dar, y les podría dar muchos más de América Latina, donde lamentablemente esta libertad no se vive ni se goza. Por eso, el estudio histórico, el estudio de las instituciones científicas que hace don Fernando Sánchez en el libro, con la UNESCO, dependiente de la ONU, con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con distintas universidades, aquí mismo al deletrearnos los artículos que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí nos da y privilegia el derecho de la libertad de cátedra, de la investigación científica, no es tan fácil realizarlo. La investigación requiere presupuesto, requiere recursos, requiere apoyo. Los profesores no siempre tienen para publicar. Los profesores menos tendrán recursos para viajar a congresos nacionales o internacionales y en su caso difundir sus conocimientos. Por eso, esta obra de Fernando tiene enorme valía hoy en día en razón de lo que históricamente está pasando y que pudiéramos sentirnos en una época medieval y en donde la educación estaba solo, única y exclusivamente a través de la religión o de la iglesia. Qué difícil fue quitar la iglesia en México de manos de la iglesia. El gobierno y la separación que se realizó Estado-Iglesia pues fue tremenda, pero sin duda la iglesia posicionada de todo, de los nacimientos, de los matrimonios, de la muerte y de la educación especialmente. ¿Por qué? Bueno, pues ahí si quieren echen la culpa a un papa que a través de una bula indicó a los gobiernos de Portugal y de España a decir de aquí para allá es tuyo, de aquí para acá es para ti. Maravilla. La distribución de la sangre azul y de los reinados. Llegan a México y pensaban que llegaran a la India y nos dijeron indios. ¿Y qué nos impusieron? Su cultura, su educación, su tradición, sus leyes, que a la fecha tenemos. Fue un proceso histórico, sin duda alguna. España nos conquistó 400 años. Sí, nada más que ahora hay que irnos más para atrás, en donde España fue dominado 800 años por el Imperio Otomano, hoy denominado Turquía. Y esa mezcla genética que tenemos, sin duda alguna, los mexicanos, pues tiene que ver con todo esto. Y con los españoles no llegaron ni los historiadores, ni los filósofos, ni los artistas, ni los pintores, ni los maestros. No, no, no. Llegó un ejército ávido de encontrar lo que fuera para apropiarse ante las necesidades del reino de Castilla. Eso somos. Esa es nuestra historia. Y qué difícil desprendernos de todo esto. Hoy, sin duda, este estudio que Fernando Sánchez da para toda América Latina. Cuando lo vea Óscar Castillo Guido, pues va a llorar. Esto no existe en Nicaragua, jóvenes. Y pasa, y está sucediendo en Bolivia, y pasa en otros países de Centroamérica, con grandes dificultades para la educación, para la libertad de cátedra y para la autonomía universitaria. Pareciera sencilla y simple esta obra, no saben lo complicado y difícil de aplicarlo en las instituciones educativas de Latinoamérica. Por lo tanto, reitero, Fernando, mi felicitación, sin duda alguna, y la trascendencia de tu obra. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda alguna, retomar estos temas rumbo al centenario de la autonomía de nuestra universidad se vuelve no solamente un tema necesario, sino incluso obligatorio. La comunidad universitaria, pues como lo han dicho, también tiene que salir en defensa de esa autonomía, de la libertad de cátedra, de la libertad de investigación. El doctor Rodolfo ahorita se me adelantó, debo decirles, porque ya en realidad la pregunta que yo le iba a realizar, pues justo iba encaminada a cuáles son los peligros que él observaba para el desarrollo de la libertad de investigación. Muy atinadamente, pues ahorita nos ha hecho un resumen y estoy segura que podría dar toda una ponencia de cada una de estas problemáticas, doctor.
No sé si quisiera agregar algo más o hacemos Bueno, otra pues es pregunta. que México tenemos tantos temas hoy en día complicados, jurídicos, difíciles, de un reto para nosotros los abogados que vemos pasmados lo que está sucediendo en el país. Con la prisión y donde la Suprema Corte quiere manifestarse si es a favor o en contra, la prisión preventiva, en donde hay gente con 3, 4, 5 años o más años sin sentencia, es brutal, es absurdo, es ridículo, es contra derecho, es contra natura. Y por cualquier delito, claro, el reforzamiento presidencial dice, es que los narcos, es que vamos a liberar a muchísimos delincuentes, es absurdo. Va contra la Constitución para empezar. Y ahora la militarización, otro tema, fuera de todo esto, en donde la Guardia Nacional la adscriben a Sedena, contra la Constitución también. Entonces, todos los días aparecen temas jurídicos graves para nosotros los abogados, para las universidades, para las facultades de Derecho. Y mi temor, bueno, pues se centra en la militarización de todo. Los soldados hoy están en todas las aduanas de este país. Los marinos están en todas las aduanas marítimas de este país. ¿Cómo y por qué si no saben absolutamente nada de derecho aduanero? ¿Jamás han leído la Ley General de Importación y Exportación de este país? Un general administrando aduanas. Pues me hizo irme al Egipto, que controlaban el río Nilo y cobraban el 10 o el 20% de lo que pasara en las canoas o en los barcos. ¿Ocupamos de veras al ejército en estas tareas? ¿O para patrullar nuestras ciudades? ¿O para edificar aeropuertos? ¿O para construir el Tren Maya? Contrario a todos los planes ambientales de este país, sin calcular los daños irreversibles a todo esto y causados por el ejército y la marina, y nadie puede o nadie quiere decir nada de temas tan trascendentales, tan importantes y tan graves. Están disminuyendo el flujo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Le han quitado ya 150 aterrizajes que tenía el aeropuerto saturado desde hace 20 años, por supuesto, para hacer un aeropuerto que para que se trasladen ustedes ocupan 2 horas y media, más de lo que hace el avión a donde vayan en todo el país, desde el centro de la Ciudad de México. Cosas absurdas en donde nadie levanta la voz ni la palabra y tramitemos los amparos que tramitemos, de repente se habían conseguido 3, 4, 5, 10 amparos contra el Tren Maya y súbitamente por instrucción de no sé quién, Consejo de la Judicatura, tratamos un tema y resulta ser que se negaron todos los amparos mágicamente, atropellando todos los derechos fundamentales de los hombres libres y pensantes de México, y nadie dice nada. Grave, muy grave. Yo hago este uso por la libertad de cátedra y porque estoy en una universidad libre, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias. Muchas gracias, doctor. Maestro Óscar Cuevas, si me lo permite, quisiera hacerle una pregunta respecto también a lo que usted nos ha comentado. ¿Qué hacer frente a la precariedad e incertidumbre en la libertad de investigación universitaria, y frente a los discursos gubernamentales que atentan contra la libertad académica? Bueno, sin duda es una pregunta que atañe igual a esa longeva historia del trabajo de las universidades para alcanzarla. Don Rodolfo hizo un comentario, nadie habla, nadie levanta la voz, pero estoy convencido de que justamente este tipo de eventos en donde tenemos estudiantes, en donde tenemos docentes, algunos de los cuales conocen claramente y vivieron seguramente o fueron objeto seguramente incluso de persecuciones cuando aquellas viejas luchas para alcanzar las libertades que ahora tenemos. Yo les puedo comentar, yo era un estudiante de secundaria cuando la universidad buscaba
la autonomía en Zacatecas y ni siquiera tenía un edificio. Los estudiantes organizados, al lado y codo a codo de los profesores, se reunían en donde yo estudiaba. Allá fui mi primer contacto con la universidad. Y yo, como estudiante de secundaria, solía ir por las noches, que hacían fogatas y todo ahí en la escuela secundaria, que era bastante grande. Yo les preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que están haciendo? Luchamos por la autonomía. Tenemos que alcanzar la autonomía y para ello tenemos que alcanzar la conversión de nuestra institución de educación superior en universidad pública. La Universidad de Guadalajara, la Universidad de San Luis, la Universidad de Zacatecas, ¿verdad? Son universidades hermanas en ese aspecto de lucha por ese conjunto de libertades. Y ahí está la historia para que todos la podamos leer. Entonces, esto, yo les decía hace un rato, es una convocatoria a la reflexión. Lo que hizo, a quien felicito desde luego reiteradamente, Fernando, con este cuadernillo y esta serie de cuadernillos que se han venido presentando, es un llamado a la reflexión de lo que no hacemos y lo que debemos hacer. Y yo agregaría un elemento que también creo que vale, porque la autocrítica es fundamental, de que si se ofreciera un elemento de crítica, no al cuadernillo, sino a la serie de los cuadernillos, yo diría, nos va a hacer falta también aquel cuadernillo en donde pongamos que no debe ser la autonomía mal interpretada, de la que en más de una ocasión nos hemos aprovechado los universitarios para hacer y deshacer sobre pretexto de la autonomía. También hemos de ser cuidadosos en ese aspecto. De nosotros depende también qué cuidados debamos tener sobre esta al momento de que la estemos materializando. El caso de la Universidad de Zacatecas tiene ejemplos, el caso de Guadalajara las tiene, el caso de la UNAM muy recientemente, bueno, si ustedes lo recuerdan, afortunadamente se fajaron, pero estuvieron a punto de sacar una ley orgánica fast track, ¿verdad? Violando todos los caminos legales establecidos para imponer una ley que no había sido de la discusión de los universitarios. Afortunadamente, tanto el rector como los docentes y los investigadores, bueno, dijeron, esto no va y no pasa, y no pasó afortunadamente. Pero son cosas que estamos viviendo cotidianamente. Sin embargo, yo sí también convoco a que este tipo de espacios nos permitan reflexionar muy seriamente desde adentro de las universidades qué hemos hecho mal para no proteger nuestra autonomía. Muchas gracias, maestro. También yo quisiera, nada más para rematar, porque luego tomo el micrófono y se me olvida. Fíjense usted que la semana antepasada, tuvimos una junta en la Universidad de Guadalajara. Y fuimos convocados por la rectoría por la sencilla razón que a los investigadores les acababan de quitar los estímulos económicos. Este es un programa federal que se llama PROESDE y que en todas las universidades existe. No se redujo, se quitó. Para los investigadores que gozaban de este apoyo económico para asistir a congresos, para hacer un libro, para organizar pláticas o seminarios o talleres, bueno, pues nos fue informado que la Secretaría de Educación Pública Federal terminó con este programa. Entonces, libertad de cátedra, se quita el recurso del dinero. También había otros proyectos más graves en CONACYT para todos los del Sistema Nacional de Investigadores, donde pretendían reducirles percepciones por su dedicación a la investigación. Entonces, libertad de cátedra, libertad de investigación, asociado a la autonomía universitaria, hoy agarrada a la mano, donde el gobierno federal se lleva el dinero donde se les antoja, y no a lo prioritario y necesario, académicamente hablando, en todo el país y en todas las universidades. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Bueno, también quisiera realizar una pregunta al maestro Juan Antonio, aprovechando algunos de los puntos que destacaba y sobre todo la presencia de estudiantes
universitarios. Maestro, ¿cuáles considera que son los retos que tienen las nuevas generaciones para desarrollar cualquier tipo de investigación, atendiendo a que quienes estamos frente a la docencia hemos encontrado miedos, resistencias para poder investigar, como bien lo refería? Y pues bueno, si también se pudiera, ¿cómo lograr motivar a estas generaciones? Por favor. Sí, hace como una semana aproximadamente, en la facultad una maestra me invitaba a platicar con los alumnos de primer semestre y ella me decía, pues tú que estás relativamente joven, ¿verdad? Pues ve, háblales a los chavos y chavas sobre por qué investigar, sobre por qué hacer investigación académica, para qué investigar, ¿no? Porque me decía ella, quizás en ti pueden ver a alguien que, pues, de una edad más próxima a la de ellos y quizás los puedas motivar en ese sentido. Y bueno, ya estando con los jóvenes, les comentaba que si bien es cierto al principio sí me dio miedo, me dio temor, nervio mucho, a empezar esta parte de comenzar a forjarme como investigador, ¿no? O posible investigador. Y por supuesto que el nervio siempre va a estar presente. Les decía, lo importante aquí y lo bonito, si quieren lo romantizamos un poco, es que ese conocimiento que ustedes estén generando gracias a la investigación académica, gracias a esta libertad de investigar, va a permear y va a servir para las nuevas generaciones, y en la práctica, al momento de llevarlo a la práctica, ustedes van a saber que hubo un granito de ustedes ahí contribuyendo a la sociedad, desde la teoría pasando obviamente a la praxis. Entonces, el reto está, yo les decía, en que luego solemos creer que es muy difícil hacer un marco teórico. Por supuesto tiene su grado de dificultad, tampoco es que sea tan sencillo, pero la motivación está en esa parte, ¿no? En ir creando saberes y compartir esos saberes con la sociedad en general, que al final del día vivimos en esta sociedad y que el bien común es el que pues nos mantiene como población, ¿no? Entonces, yo comentaba también con los chavos y chavas de ese grupo que una parte bien importante es que te metes al estudio de la teoría, toda esta parte, y eso te genera, te enriquece a ti como persona, te abre la perspectiva, nuevas ideas, te abre la crítica a repensar las cosas desde otros puntos de vista, y que no nada más sea el adoctrinamiento de las aulas, ¿no? Que nada más sea el adoctrinamiento, como suele suceder muchas veces en esos espacios de formación. Entonces, esta parte de investigar, de que se animen a crear investigación, es también por el hecho de que enriquece mucho al ser humano intrínsecamente y obviamente crea saberes, y esos saberes pues aportan al progreso de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, maestro. Una pregunta de una persona que se encuentra en este espacio que me hace llegar. Nos dice, han hablado de la libertad de cátedra ante el Estado, pero ¿cómo puede funcionar este derecho de la libertad de investigación y la libertad de cátedra para las y los profesores investigadores que son perseguidos, acosados u hostigados tanto por las autoridades universitarias, autoridades gubernamentales? No sé si alguno de ustedes quisiera compartirnos, por favor. Bueno, vamos a dar una opinión en este caso. Desde luego, miren, el asunto de la composición, la propia autonomía nos ha dado para darnos nuestro autogobierno, para darnos nuestras propias normas, nuestras propias reglas.
entre las cuales se encuentran efectivamente, y ya lo decíamos a partir de la lectura del cuadernillo, para determinar desde el punto de vista de la normativa lo que podemos hacer desde el punto de vista de las reglas de la universidad. Pero, por lo que hemos visto, nuestras universidades de pronto tienen una interrelación muy compleja a partir de interferencias externas que tienen que ver incluso con partidos políticos, con expresiones políticas, con posiciones del propio Estado y de sus autoridades. Y de pronto le van comprometiendo algunas partes del quehacer universitario, no solamente de la docencia, de la investigación, de la extensión, es decir, toda su vida administrativa se ve seriamente comprometida, y más cuando al interior, bueno, pues así son las universidades y no creo que sea un llamado a asustarnos por ello. Más de un universitario, por supuesto que coincide con alguna de las expresiones externas. Y entonces, derivado de aquello y las composiciones, bueno, pues no será extraño en más de una ocasión que un universitario se vea seriamente comprometido, porque quien conduce la universidad, con quien quedó para conducirla en distintos espacios, pues no es del equipo, ¿va? Y suele suceder. No debería ser así, pero en más de una ocasión en las universidades donde he tenido la oportunidad de trabajar, bueno, pues sucede discriminación, y somos universitarios, hay discriminación. De pronto los proyectos aprobados, uno no se los explica cómo, pero no son los que debieron haber sido aprobados. De pronto los que recibieron los recursos federales no son los que debieron, por lo que dice también Rodolfo, ¿verdad?, cuando toca el asunto de los proyectos federales. Bueno, pues no son, pero llegaron. Bueno, pues son acciones a partir de las cuales nosotros tenemos como universitarios que encontrarle los canales de solución, y los tenemos. O sea, tenemos nuestro rector, tenemos nuestro consejo universitario, pero en más de una ocasión el consejo universitario nomás está de parapeto, hay que decirlo. Por eso yo les decía, hay que ver también lo que tenemos y lo que hemos hecho mal, ¿no? Cuando nos hemos sobrepasado. Si hubiésemos hecho las cosas bien, no tendríamos necesidad de una defensoría universitaria, pero la tenemos. Pero afortunadamente la tenemos, y es una instancia también de funcionamiento complejo. O sea, quien la conduce de pronto se ve confrontado con sus pares universitarios, profesores, y del otro lado los estudiantes. Entonces, vivimos circunstancias muy complejas. Yo querría cerrar esta participación simplemente felicitando la idea, porque él lo dijo, ¿verdad?, de que Sangre Joven esté participando de estos eventos, porque hace un rato me decían, bueno, ¿y cómo hacerlo? Pues es que son los jóvenes los que vienen detrás de nosotros y están llamados no solamente a interpretar nuestros procesos de la autonomía, sino a trabajar a favor de ellos. Y entonces el que los estudiantes estén aquí, el que el maestro nos acompañe y desde su perspectiva y su quehacer nos diga y les diga a los estudiantes qué podemos hacer en el ámbito de la investigación y la libertad de investigación, pues es sencillamente maravilloso en términos de oportunidad. Muchas gracias, maestro. No sé si alguien por parte del público quisiera realizar alguna otra participación. Sí, nos apoyan por acá, los chicos, chicas de la Defensoría, por aquí va otra. Muchas gracias. Gracias. Primero que nada, maestro Fernando me dio clase, luego fue mi director y después dirigió mi tesis de licenciatura, y ahora que leo esto, mi admiración y respeto como siempre, maestro. Hay un documento que quisiera traer a colación de la Organización de Estados Americanos, que después adoptó la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre principios de libertad académica y autonomía universitaria. Es un documento muy reciente, de principios de este año, que adoptaron en la última sesión ordinaria. Y que bueno, que va de la mano con la relatoría de derechos, del derecho a la libertad de expresión y a la de derechos culturales
y políticos. Habla de la prohibición de la censura en la libertad académica, de la inviolabilidad del espacio académico y precisamente de la libertad de expresión. Creo que hay muchas cosas pues que tienen que ver con la violación de la libertad de investigación, ¿no? Ya hablamos de cuestiones presupuestarias, a lo mejor de cuestiones de ideología o de autoritarismo del Estado. ¿Cuáles son las respuestas? O sea, ¿hacia dónde tenemos que caminar, o más bien por dónde tenemos que caminar para evitar que se viole el derecho a la libertad de investigación? Me gustaría escuchar qué proponen. Bueno, quiero aprovechar que tengo el micrófono y hacer una de las que nos hace don Rodolfo, perdón. De que de pronto, teniéndole en la mano, cuidado. No, somos grandes amigos y por eso lo podemos hacer con esa confianza. La pregunta es muy interesante por lo que toca el asunto del reconocimiento de México ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Déjenme les digo que, bueno, nosotros nos tardamos, ¿verdad? Pero finalmente lo logramos porque reconocimos la jurisdicción contenciosa de la Corte. Yo creo que por aquí ya muchos lo deben de saber. Y entonces eso nos dejó al Estado mexicano en exposición. Es decir, puede, como una vía, una vez que agotemos todos los recursos internos, puede un ciudadano mexicano, como ya lo han venido haciendo y con cierto éxito en muchos casos, bueno, pues acudir a la comisión para llevar a cabo la queja correspondiente y buscar, al menos por la vía, por los canales legales que conocemos los juristas, bueno, pues la búsqueda de la protección de esa libertad. Ya empiezan a sonar, incluso son jurisprudencia por el sistema, algunos asuntos no propiamente sobre libertad, pero sí que atañen a las universidades en el sentido de que, bueno, se les ha dado entrada a esos asuntos para que la comisión, desde luego, los turne a la Corte Interamericana. Eso de suyo ya es algo importante para México en la tutela de los derechos humanos y en la tutela de las libertades reconocidas por la Convención y el resto de los instrumentos internacionales afines al sistema que ya nos pueden permitir, bueno, eso. Pero por otra parte, bueno, hemos llegado a un punto a partir de la cual la convencionalidad nos permite entrar en otro terreno desconocido que no teníamos y que es fundamental para México y que es fundamental para los juristas que hoy se están formando lo conozcan. Bueno, en el pasado un juez podía resolver con facilidad sin tener en consideración ningún tratado o acuerdo internacional suscrito por México. Hoy es una obligación. Y de eso yo también vamos a ver cómo funciona eso, porque yo siempre he dicho con todo y que ya tenemos un ratito en esto, sigue siendo novedoso para México, pero estamos apenas viendo. Para generar jurisprudencia, bueno, pues han pasado muchas épocas, ¿verdad? Bueno, para ver los resultados de los nuevos acuerdos suscritos por México y el quehacer de los jueces para el respeto del derecho de las personas, pues todavía falta algo de tiempo para ver, en este caso, su eficacia. Además, el maestro Fernando en este libro, muy importante, nos transcribe la ley orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí respecto a la libertad de cátedra, de la investigación, de la expresión, de la asociación, del libre examen, de la discusión de ideas. Esta libertad no podrá ser coartada ni objeto de investigación o sanción alguna. Artículo 8. El 9, la universidad tiene como objeto hacer investigación científica, tecnológica, humanística, de cualquier área del conocimiento. Sin duda, pues, la universidad tiene como objeto la difusión del conocimiento y la cultura de investigación. También nos habla del estatuto orgánico de esta universidad, principios fundamentales de la existencia y actividad de la universidad, de la autonomía,
libertad de cátedra e investigación, libre examen, discusión de ideas, previstos en el primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo tercero de este estatuto orgánico dice: la universidad es la institución al servicio de la sociedad que tiene por objeto la difusión de la cultura, la realización de investigación, la formación de profesionales capaces de responder a las demandas, retos del contexto económico, político, social y científico. Entonces, sin duda alguna, estamos teniendo los mecanismos, el ordenamiento jurídico para defendernos, pero también las universidades han creado nuevas instituciones. Esto del ombudsman universitario o del defensor de los derechos universitarios, llámese de docentes y estudiantes, pues es una figura novedosa, nueva relativamente, y que precisamente tiene que ver cuando se dan la violación de los derechos de la libertad de cátedra o de los problemas que tengan los estudiantes en el aprendizaje, y que está tutelado, sin duda alguna, y vigilado por este defensor de los derechos universitarios. Entonces, poco a poco las universidades están creando instituciones internas para su debida regulación, con una normatividad clara, precisa, que ayude a evitar injusticias o problemáticas a los profesores con estos temas. ¿Y tendremos que crear más? Sí, sin duda. ¿Que tenemos que hacer más y mejores leyes? Sin duda. ¿Que tenemos que actuar más en todas las universidades públicas? Sin duda. Hoy que tenemos el embate del gobierno federal a la educación pública, bueno, pues tan solo lean y vean la entrevista a la nueva secretaria de Educación y sus respuestas para que, pues no sé si llorar o reír, pero veamos todo lo que sucede para lo que faltan 2 años y cacho a este régimen, a este sexenio. Muchas gracias, doctor. Por aquí tiene otra intervención el licenciado Mario. Muchas gracias, un gusto poder saludarles y escucharles. No es tanto una pregunta, sino compartir una preocupación, porque de todo lo que nos han dicho los tres, concluyo que hay presente nuevamente una gran amenaza. En los años 70 del siglo pasado y en los 80 y todo, en toda esa época era muy difícil que el Estado fuera tan directo, tan frontal, porque sabía que meterse con las universidades, hablando particularmente de las universidades, pero hay muchos ámbitos, iba a provocar una reacción. Ahora me preocupa mucho que, por ejemplo, se meten con el CIDE, lo despedazan, le cambian la norma, le cambian al director fuera de norma, fuera de sus órganos internos, y no pasa nada. No que no digan, porque mucha gente dice, hay columnistas, hay politólogos, hay partidos, que ponen el grito en el cielo, pero fuera de eso no se traduce en nada. Y yo estaba, ahora que los escuchaba, recordando cuando aquellos movimientos estudiantiles que pues nos conmocionaron a toda la sociedad, pero que hoy pues hasta en muchos sentidos nos enorgullecemos, porque fue gracias a esas respuestas y a esos movimientos que logramos lo que hoy se llama la autonomía universitaria. La autonomía nunca fue una graciosa concesión del Estado, tuvo que ser arrebatada, tuvo que ser luchada y costó mucho. Voy a decir algo muy duro, pero pues costó hasta vidas, costó sangre, sufrimiento, encarcelamientos. Y yo creo que ahora el Estado está provocando a instituciones como las universidades, como el Poder Judicial y tal, a ver hasta dónde estira la liga. El problema es que lo estamos dejando estirar mucho la liga, ¿no? Hablo como sociedad. Cuando tú escuchas al titular del Poder Ejecutivo denostar a los jueces, magistrados y ministros,
acusándolos de corruptos, bueno, de todo lo que se pueda uno imaginar, y no hay una respuesta. Y a las universidades les cambian el modelo en CONACYT, le quitan becas, ya no permiten que los muchachos vayan a estudiar en el extranjero, destruyen al CIDE, atacan a la Universidad de Guadalajara, recortan los presupuestos y no hay una respuesta. Es lo preocupante porque a mí me da la impresión de que el Estado está midiendo hasta dónde estira la liga y cada vez le estira más y no. ¿Por qué estaremos tan asustados la sociedad en sus sectores y de reaccionar? No quise decirlo así, pero bueno, de reaccionar como se reaccionaba ante una postura del Estado que fuera contraria a los intereses de un sector social o de una comunidad como puede ser la universitaria, que atenta contra su libertad de cátedra, sus principios fundamentales, la esencia de la universidad, que está en su autonomía, en su libertad, y no reacciona, no reaccionamos. Yo me preguntaba qué iba a pasar con el CIDE y pues la respuesta es tristísima. Sí se pudo, sí lo hicieron, sí lo deconstruyeron, le quitaron su autonomía, sus libertades, etcétera. En fin, yo no es una pregunta, es una reflexión, compartirla para que ustedes puedan comentarlo. ¿Por qué estamos tan temerosos en este contexto del siglo XXI, con libertades conquistadas? Ya habíamos pasado por esto, ¿no? Ya habíamos luchado, ya se había conseguido y bueno, estamos ahora en una situación en la que parece que el Estado, ¿no?, nos está midiendo y nos tiene bien medidos. Estamos bien miedosos, todos digo, no me refiero a nada en particular, sino hay una situación de mucho temor y por eso el Estado está haciendo lo que está haciendo, creo yo. No es pregunta, es comentario. Sin duda tienes la razón, Mario. La verdad es que este es el mejor ejemplo de la problemática universitaria en el país, lo que ha pasado y sucede con CIDE. Sin duda, violando su autonomía, imponiendo gente y cambiando las reglas de la institución educativa. La verdad es que así es. La Universidad de Guadalajara lleva 120 marchas contra el gobierno del Estado, reclamando los presupuestos que tenía la institución, quitados arbitrariamente. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo, están provocando el conflicto y el problema. ¿A dónde va a ir a dar? Ojalá no sea, pero la verdad es que la historia nos dicta que la autonomía universitaria costó sangre, sudor y lágrimas, sin duda alguna. No fue concesión gratuita del gobierno en turno el lograrlo, el obtenerlo, y en el que nos beneficiamos muchos. Yo no me imagino sin la Universidad de Guadalajara. Fue la culpable de que yo sea abogado, de que aquí esté, de que me haya educado libremente y gratuitamente. Un enorme privilegio. Revisen las cuotas de las instituciones privadas. En Guadalajara, instituciones que cuesta el semestre más de 200 o 300 mil pesos. Yo no los tenía y estoy seguro que muchos de los que están aquí no los tienen para ir a esas instituciones privilegiadísimas. Tremendo. Tenemos que seguir buscando la educación gratuita y el apoyo a las universidades públicas. Sin duda alguna es el camino para que este país sea mejor. Este país se transforma con educación, nada más. Cuando anuncia el presidente la creación de 140 universidades públicas, pues ahí me avisan cuántas hay aquí en San Luis Potosí, de las que el señor dice que se crearon en este país. ¿Por qué no ha apoyado con ese dinero a las universidades públicas existentes? Porque no le convienen, porque no están adoctrinadas a lo que él quiere. Prefiere seguir regalando dinero donde cree que puede obtener votos.
lamentable y triste situación nacional. Muchas gracias, doctor. Bueno, por cuestiones de tiempo ya tenemos nada más una última intervención. Le cedemos el uso de la voz, doctor. Bueno, muy amable, gracias. Y bueno, por cuestiones de tiempo seré muy breve. Muchas gracias. Pero sí, definitivamente me parece muy importante lo que se ha reflexionado acerca de la autonomía universitaria, que implica la libertad de cátedra y por tanto incluso el ejercicio irrestricto de la libertad de pensamiento y expresarlo libremente. Yo creo que eso es el sentido fundamental de la actividad académica universitaria. Pero sí creo que, aprovechando un poco precisamente las últimas consideraciones, tanto del maestro Mario García Valdés, como del maestro, en este momento se me olvidó su nombre, Rodolfo de la Universidad de Guadalajara, en el sentido de que la libertad de cátedra y la autonomía universitaria implican también un compromiso, yo diría incluso un compromiso político, no partidario, pero sí un compromiso político, es decir, de establecer mecanismos para que realmente se haga escuchar la voz de este sector de la formación universitaria, para que se analicen los ámbitos que se tengan que analizar en el Congreso de la Unión, en el Ejecutivo, en todos los ámbitos, pero que de alguna manera pues se tendrá que incidir hasta esos niveles, porque al final de cuentas los presupuestos son aprobados en el Congreso de la Unión, al final de cuentas, es una facultad de la Cámara de Diputados. Sabemos que tenemos un Congreso de la Unión de mayoría de un partido político que está en el Ejecutivo, pero tenemos que trascender esa, digamos, esa posición partidaria y en ese sentido tenemos que trabajar. Es muy lamentable los ejemplos que vemos en México, en distintas universidades del país, de esas luchas que incluso, como bien se ha dicho, han costado sangre, lágrimas, sudor, muchas cosas han costado, dramas familiares, en fin. Y pues es lamentable, por ejemplo, el maestro Rodolfo señalaba un ejemplo y a mí me tocó vivirlo en Nicaragua. A mí me tocó estar en algunos cursos en la UPOLI con el maestro Óscar Castillo Guido y en una ocasión, dentro de esos cursos, fui a la otra universidad, a la estatal, a la pública de Nicaragua, a la UNAM Managua, que es sandinista, y allí me atreví a expresar unos comentarios. Mi tema era el Sistema Nacional Anticorrupción. Estaba dando el ejemplo de ese sistema y ejemplificando algunas cosas. La sola frase que señalé de que era un problema en América Latina, seguramente también en Nicaragua, así lo dije, más o menos, realmente no fui más allá de eso. A los 5 minutos un profesor levantó la mano para pedir la palabra y al unísono todos empezaron a acusarme de que soy antisandinista y se generó una discusión. De hecho, hubo amenazas de muerte, hubo amenazas. La decana, vicedecana me pidió, interrumpió la conferencia y ya me llevó a su oficina y me dice, mira, la semana que te quede en Nicaragua mejor no salgas del hotel y ya hasta que te regreses a México, y así lo hice, incluso con temor de que hasta el hotel llegara la policía sandinista, y porque ocurría, de hecho ocurría, porque fue después de aquellas manifestaciones del 2018 en que hubo muertes de estudiantes, de profesores y de grupos antigobierno por unas medidas por la seguridad social que hubo en Nicaragua, y ahí empezó todo, los grandes problemas. Entonces creo que tenemos que como universidades tener un compromiso por la superación y que implica un compromiso, yo diría en cierto modo político, es decir, de incidir hacia el mejoramiento de los distintos aspectos de lo que implica la labor universitaria. Pero precisamente por la brevedad, con esto me quedo. Muchas gracias, muy interesante, y felicidades al maestro Fernando Sánchez Lárraga, porque seguramente nos seguirá enriqueciendo con sus reflexiones y sus aportaciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, con esta intervención cerramos este momento en el cual hemos escuchado a nuestros ponentes, tanto aportaciones como también la lectura que han hecho de este cuadernillo, y pues también a quienes han participado con preguntas o algunos comentarios. Y cedemos el uso de la voz allá en cabina. Solicitamos a continuación la intervención del licenciado Federico Arturo Garza Herrera, secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para dirigir mensaje en representación del doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la universidad.
Sin la libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve para nada. José Luis San Pedro. Gracias a la doctora Urenda Navarro por este magno evento, en donde se ha comentado el tercer cuadernillo intitulado Libertad de Investigación. A nuestros comentaristas, el doctor Rodolfo Chávez de los Ríos, investigador de la Universidad de Guanajuato, muchas gracias. Al maestro Antonio Blanco, estudiante de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho, muchas gracias por su participación. Al maestro Óscar Cuevas Murillo, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, gracias por estar aquí, a todos ustedes, por su generosidad de participar en este panel. Saludo con respeto a mi amigo el maestro Mario García Valdés, el rector de esta máxima casa de estudios. Igualmente al maestro Fernando Sánchez Lárraga, autor de este cuadernillo que hoy ha sido comentado. Estimados funcionarios, docentes, alumnos y a toda la comunidad universitaria, gracias por estar aquí. Todos ustedes reciban un afectuoso saludo del doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de esta máxima casa de estudios. Los principios básicos e inherentes a la dignidad humana son la igualdad, la no discriminación, el respeto, la proscripción de la violencia y la legalidad, prototipos que deben de ser el atributo de los derechos y deberes de quienes integran la comunidad universitaria. Cabe señalar que la consagración específica de la libertad de investigación científica se ha ido generalizando de manera progresiva en los distintos textos constitucionales y en el orden internacional. Puedo decir que a nivel internacional, numerosos instrumentos han reconocido la libertad de investigación científica como un derecho humano, y en los últimos tiempos se ha reflejado también la preocupación global de proteger tanto la libertad como otros derechos que pueden verse afectados mediante el establecimiento de algunos límites de su ejercicio. En sus orígenes, la libertad de investigación científica comparte fundamentos con la libertad de pensamiento, de expresión y la libertad de cátedra. Por tanto, la libertad de investigación científica implica, por una parte, un derecho fundamental subjetivo a favor del investigador para evitar intromisiones o interferencias en el desarrollo de su actividad. Y por otra parte, una vertiente objetiva por la que se impone al Estado el mandato de posibilitar y regular el desarrollo de la investigación científica a través de la creación de estructuras organizativas y procedimentales que permitan que aquella se rija autónomamente por los criterios que le sean propios al investigador. En este sentido, el régimen jurídico de aquellas instituciones en las que cristaliza la organización pública de la investigación científica, como es el caso de las Reales Academias, deben configurarse conforme a las exigencias constitucionales derivadas de la libertad científica en su vertiente objetiva, esto es, como principio rector organizativo. Los estudiantes del tema han señalado que el Estado mexicano debe intervenir en el quehacer científico y tecnológico, promoviendo, respetando y garantizando la libertad de investigación sin ceder a presiones que desfiguren la auténtica identidad de tan noble actividad. Reafirman que será fundamental que la renovación jurídica que se avisora asuma la libertad de investigación en congruencia con el derecho constitucional a acceder a los beneficios de la ciencia y la tecnología y prevea mecanismos adecuados para hacer efectivo su ejercicio y lograr que las autoridades cumplan con las obligaciones respectivas, todo hecho
sin desvincular el desarrollo científico y tecnológico del bienestar social y del cuidado del medio ambiente. Kant refería que la libertad del ciudadano Kant definía la libertad del ciudadano como la capacidad de no obedecer a ninguna otra ley más que aquella a la que se ha dado su consentimiento. Por tanto, la libertad de ciencia es la idea de libertad aplicada a la ciencia natural, en particular a las prácticas del discurso y a la investigación científica, también en el sentido de la publicación. Por tanto, el derecho a la libertad de investigación es un derecho fundamental que el científico ejerce libremente, sin más límites que el respeto a los derechos humanos consagrados en las Declaraciones Universales de Derechos. El pensamiento científico es un modo de razonamiento, una capacidad mental de los seres humanos que se basa en el análisis de los fenómenos naturales y sociales del mundo real, desde el punto de vista del método científico, mediante la observación y la experimentación para la resolución de problemas. Finalmente, termino esta mi intervención felicitando a los organizadores de este panel, agradeciendo a quienes ellos en él participaron, con un pensamiento de Jean Rousseau que dice: prefiero la libertad con el peligro que sin la libertad de pensamiento. La libertad de expresión no sirve de nada. Muchas gracias. A continuación, se llevará a cabo la entrega de reconocimientos, por lo que solicitamos al secretario general de la universidad que permanezca en el escenario e invitamos a la maestra Beatriz Araí Aguilera Gallegos, en representación de la doctora Urenda Queletzú Navarro Sánchez, defensora de derechos universitarios, quien se disculpa por no estar presente, ya que se encuentra atendiendo una comisión del rector. Doy lectura a dicho reconocimiento. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el marco de la conmemoración del primer centenario de su autonomía, otorga el presente reconocimiento por su destacada participación en el panel Libertad de Investigación, realizado para la presentación de la serie de cuadernillos centenario, relativos a la interpretación de la normativa universitaria en temas relacionados con los derechos humanos. San Luis Potosí, 6 de septiembre de 2022. Atentamente, siempre autónoma, por mi patria educaré. Firman, doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector. Doctora Urenda Queletzú Navarro Sánchez, titular de la Defensoría de Derechos Universitarios. Entregamos reconocimiento a maestro Juan Antonio Blanco Monreal. Doctor Rodolfo Chávez de los Ríos. Maestro Óscar Cuevas Murillo. Maestro Fernando Sánchez Lárraga, autor de este tercer cuadernillo. A nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, agradecemos su presencia a este evento. Muy buenas tardes.